Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Escucha, necesito que entiendas desde el principio, no soy tu héroe. Los héroes no moran en las sombras de sus propios hogares, con secretos carcomiendo su conciencia. Pero aquí estoy, susurrando confesiones al vacío como rezos por una absolución que sé que no merezco. Comenzó con un susurro, un fantasma digital que parpadeó en mi pantalla una noche sin dormir. Un video. Su video. Mi esposa, Clara, en los brazos de otro hombre. La traición no es solo una palabra, es un colapso, un desmoronamiento de lo cotidiano en fragmentos de lo que solía ser. La confronté, el aire entre nosotros cargado de una tensión eléctrica. Clara, necesitamos hablar. Ahora. Mi voz, una cuerda floja entre la calma y la furia. La cocina, una vez santuario de nuestro amor, se transformó en una sala de interrogatorios. Sus ojos, amplios con una mezcla de miedo y confusión, se encontraron con los míos. ¿Qué pasa, Mark? Me estás asustando. El video, lo tenía listo, una evidencia condenatoria. Pero vacilé. No por misericordia, sino por estrategia. Sé de él, dije, dejando las palabras en el aire, una guillotina sobre su cuello. ¿Quién hizo la tonta? Su actuación merecedora de un premio por su audacia. No me insultes más, Clara. El hombre con el que has estado viendo a mis espaldas. La acusación quedó suspendida entre nosotros, una nube oscura amenazando con estallar. Su rostro se desmoronó, no en remordimiento, sino en ira. Revisaste mi teléfono, acusó, la carta de víctima jugada con precisión. No fue necesario husmear para ver la verdad. Me la entregaron, en bandeja digital de plata. Mi respuesta fue fría, distante. El video permaneció sin reproducir, su contenido quemando un agujero en mi bolsillo. Se produjo un enfrentamiento, nuestra cocina un campo de batalla de confianza rota. ¿Qué quieres, Mark? La voz de Clara se quebró, una mezcla de desafío y desesperación. Quiero la verdad, dije, una mentira. Sabía la verdad. Lo que quería era verla retorcerse, hacerla pagar en su propia moneda de engaño. No comprenderías, replicó, una defensa débil. Inténtame, desafié, mi tono no permitía escapatoria. Silencio. Luego, una confesión no de palabras, sino de lágrimas. Cayeron, no lo suficiente para limpiar su traición, ni lo suficiente para apagar el fuego de venganza dentro de mí. No eres el único que puede guardar secretos, Clara. Mis palabras, un puñal envuelto en terciopelo. No revelé más, una retirada estratégica hacia las sombras de la ambigüedad. Su mirada fija en mí, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué estás diciendo? Nada. Por ahora. Mi sonrisa, una mueca de depredador. Pero ten esto presente, no soy el hombre que crees que has agraviado y puedes simplemente alejarte ileso. La conversación terminó, el aire espeso con amenazas no dichas y lágrimas no derramadas. Me alejé, no de la cocina, sino más profundamente en el laberinto de mis propios oscuros planes. La traición había sembrado las semillas de la venganza, y yo, su fiel jardinero, me aseguraría de que florecieran en una oscura y hermosa venganza. Esto era solo el comienzo. El desenlace de nuestras vidas juntas había comenzado, y yo era el arquitecto de su ruina. No hay héroes aquí, solo la cruda verdad no filtrada de la fragilidad humana y los extremos a los que uno llegaría para proteger su corazón destrozado. Si alguna vez has sentido el gélido escalofrío de la traición cortando tu confianza, entonces comprenderás el torbellino que se estaba gestando dentro de mí mientras me preparaba para enfrentarla. Su nombre, Emma, una vez una melodía en mis oídos, se había convertido en un presagio de amargura. Mientras estaba sentado frente a ella en nuestra modesta sala de estar, el aire estaba cargado de acusaciones no expresadas. Emma, necesitamos hablar, comencé, mi voz firme pero mi interior agitado. La calma en mi tono era un fuerte contraste con la tormenta de emociones dentro de mí. Podía verla tensarse, los músculos de su cuello destacándose como cuerdas. Levantó la vista de su libro, un destello de preocupación pasando por sus ojos. ¿Qué pasa, Jack?, preguntó, su voz llevando un toque de nerviosismo que no podía ocultar del todo. Su intento de inocencia habría sido cómico si las apuestas no fueran tan desgarradoramente altas. Es sobre nosotros, o más bien,
Sobre ti. La observaba atentamente, cada palabra medida, cortando el silencio entre nosotros como un cuchillo. Su fachada vaciló, los bordes de su máscara comenzando a desmoronarse mientras la gravedad de mi tono se hundía en ella. ¿Qué hay de mí? Su intento de sonar desconcertada fue mal ejecutado, sus ojos desviándose, incapaces de sostener mi mirada. Era el momento de la verdad, y sin embargo, una parte de mí quería retroceder, desaprender lo que sabía. Pero la herida era demasiado profunda, la traición demasiado personal. Sé de él, Emma. Sé de la aventura. Decirlo en voz alta se sentía como liberar un veneno de mi sistema, doloroso pero purgante. Su reacción fue inmediata y reveladora. El color se desvaneció de su rostro, dejándola pálida como un fantasma contra el telón de fondo de nuestro hogar una vez feliz. Jack, yo puedo explicarlo, balbuceó, las palabras saliendo en un intento desesperado de recuperar el control. Pero el dado estaba echado y no había vuelta atrás. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar, Emma? ¿Qué has estado mintiéndome? Que mientras yo estaba ahí afuera, partiéndome el lomo por nosotros, tú has estado. No pude terminar la frase, la bilis de la ira y el disgusto subiendo por mi garganta. Jack, por favor, déjame explicar. No es lo que piensas, rogó, extendiéndose hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Pero sus lágrimas, una vez mi debilidad, ahora alimentaban mi resolución. Guárdatelo, Emma. He visto suficiente. He escuchado suficiente. Mi voz era fría, un agudo contraste con la calidez que una vez compartimos. La habitación parecía más pequeña, las paredes cerrándose mientras el abismo entre nosotros se ensanchaba. ¿Qué quieres de mí, Jack? Su voz era una mezcla de desafío y desesperación, una combinación volátil que subrayaba la profundidad de nuestra crisis. Quiero la verdad, Emma. Toda la verdad. Pero más que eso, quiero que entiendas la gravedad de lo que has hecho. No solo me has engañado, has destrozado nuestras vidas, nuestros sueños. La tensión entre nosotros era palpable, una fuerza tangible que parecía consumir el aire. En ese momento, nuestra historia compartida, nuestro amor, parecía como un recuerdo lejano, eclipsado por el inminente espectro de la traición. Lo siento, Jack. De verdad lo siento. Fue un error, susurró, su voz quebrándose bajo el peso de su confesión. ¿Un error? ¿Es así como lo llamas? Mi pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de acusación y tristeza. La simplicidad de su disculpa era un insulto a la complejidad de nuestro dolor. La confrontación había dejado al descubierto el abismo entre nosotros, una brecha demasiado ancha para cerrar con meras palabras de arrepentimiento. Al buscar la verdad, había desencadenado una tormenta de emociones, un vendaval que amenazaba con devorarnos a ambos. A medida que la conversación se desvanecía, la cruda realidad se asentaba. Éramos dos extraños, unidos por los restos de un amor que había sido irrevocablemente manchado por la traición. El camino hacia adelante era incierto, pero una cosa estaba clara, la inocencia de nuestro amor se había perdido, una víctima de una guerra que nunca supimos que estábamos librando. ¿Crees que conoces la oscuridad? No has recorrido mi sendero. Las profundidades que he explorado en mi alma, no son lugares que visites y dejes sin cambios. Esto no es solo una historia de desamor, es una odisea de desesperación desgarradora. Después de la confrontación, la vida se espiraló. Era como mirar el mundo desde el fondo de un pozo, las voces distorsionadas, la luz apenas un destello. Intenté aferrarme a la ira, a los planes vengativos que alguna vez parecían ser salvación. Pero la ira es un fuego que se consume, dejando nada más que cenizas. Los días se fundieron en un bucle continuo de agonía. Me despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, solo para ser recibido por la fría y dura verdad. Ella no estaba allí, y nunca lo estaría de nuevo. No de la manera en que la necesitaba que estuviera. No puedo creer que haya hecho esto, murmuraba para mí mismo, una y otra vez, como un disco rayado. Las conversaciones con amigos se convirtieron en ecos de lástima y silencios incómodos. Querían ayudar, pero ¿qué podían decir? Nada llenaba el vacío que ella dejó atrás. La veía por todas partes. En la cocina, donde solíamos bailar alrededor durante la preparación de la comida. En la sala de estar, su risa perdurando como un fantasma. Era tortura, un recordatorio implacable de lo que había perdido. Y luego estaban las noches. El silencio de nuestro dormitorio era ensordecedor. Me quedaba allí,
mirando el techo, repitiendo nuestra última conversación. Sus palabras eran un cuchillo, cada disculpa un giro. Lo siento, nunca quise lastimarte, había dicho, con lágrimas rodando por su rostro. Pero el daño estaba hecho. La confianza que construimos a lo largo de los años, destrozada en un instante. Encontré consuelo en el fondo de una botella, el líquido adormeciendo el dolor, aunque fuera por un momento. Pero el amanecer siempre lo devolvía, más agudo y más agonizante. Mi reflejo en el espejo era un extraño, un cascarón vacío del hombre que solía ser. Mis pensamientos se volvieron oscuros, la venganza un constante susurro en mi oído. Haz que pague, decía. Pero otra parte de mí se preguntaba, ¿cuál era el punto? La venganza no traería de vuelta lo que teníamos, no sanaría la herida abierta en mi corazón. ¿La peor parte? El aislamiento. Los amigos intentaban sacarme, darle vida a la cáscara en la que me había convertido. Pero no podía soportarlo. Su felicidad era un contraste evidente con mi miseria. No podía fingir sonrisas, no podía pretender que todo estaba bien. Así que los alejé, me hundí más en el abismo. Necesitas seguir adelante, decían, como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente cambiar un interruptor y olvidar los años que pasamos juntos. Pero ¿cómo sigues adelante de la persona que era tu mundo entero? ¿Cómo reconstruyes cuando los cimientos de tu vida han sido arrancados de debajo de ti? Al final, fue el vacío lo que me consumió. Un vacío omnipresente que tragó mis esperanzas, mis sueños, mi propia alma. Era un fantasma, rondando los restos de una vida que una vez fue, incapaz de escapar de las cadenas de mi desesperación. Esto, amigo mío, es la oscuridad que he conocido. Un descenso hacia la desesperación tan profundo, que me cambió para siempre. Y a través de todo, una pregunta me atormentaba, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo el amor, tan puro y brillante, se convirtió en esta noche interminable? ¿Alguna vez miras hacia atrás y te preguntas cómo las cosas se volvieron tan complicadas? Es como si en un momento estuvieras en terreno firme, y al siguiente, estuvieras atrapado en una red tan enmarañada que no hay salida. Ahí es donde me encontraba, atrapado en un laberinto de mentiras, engaños y preguntas sin respuesta. Comenzó con un susurro, una insinuación de algo más bajo la superficie de su traición. Hay algo que deberías saber, me dijo un amigo, llamémoslo Chris, una noche mientras tomábamos algo. Sus palabras vacilaban, el peso de lo que estaba a punto de revelar pesaba en el aire entre nosotros. ¿Qué es?, pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Parte de mí no quería saber, temiendo descubrir más dolor. Pero otra parte, la que aún se aferraba a los restos de mi cordura, necesitaba saberlo todo. No fue solo un desliz, dijo Chris, evitando mi mirada. Ella estaba involucrada con alguien más. Alguien que conocemos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo una aventura anónima, sino una traición con alguien de nuestro círculo. La red de mentiras era más intrincada de lo que había imaginado. ¿Quién?, exigí, mi voz apenas por encima de un susurro. Chris vaciló, luego finalmente me miró a los ojos. Fue Mark, dijo, y el nombre me envió una onda de choque. Mark, mi colega, mi amigo. Las piezas comenzaron a encajar, las miradas extrañas, las conversaciones susurradas que había ignorado, pensando que era solo paranoia. La ira que pensé que se había apagado volvió a encenderse, más feroz y vengativa que antes. Pero fue acompañada por una calma fría y calculada. Necesitaba un plan, una forma de desenredar esta red y exponer el engaño. Confronté a Mark al día siguiente, la confrontación fría y calculada. ¿Por qué? Fue todo lo que pude reunir, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. La culpa de Mark era evidente en sus ojos, pero sus palabras eran defensivas. Simplemente sucedió, dijo, un intento patético de excusar lo inexcusable. Nunca quise lastimarte. Pero el daño estaba hecho, y sus disculpas eran tan vacías como el vacío que ella había dejado en mi corazón. La traición era una espada de doble filo, cortando profundamente en el tejido de mi vida. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que también enfrentaba la traición de un amigo. La confianza, una vez rota, era imposible de reparar. Los días que siguieron fueron un torbellino de planeación y maquinaciones. Me convertí en un maestro en ocultar mis verdaderos sentimientos, llevando una máscara de indiferencia mientras, por dentro, el deseo de venganza me consumía.
Mis interacciones con Mark eran un baile, cada uno de nosotros rodeando al otro, una batalla silenciosa de ingenio y voluntad. Y sin embargo, a pesar del caos, una parte de mí disfrutaba el desafío. Había emoción en el engaño, un sentido de control en medio del tumulto. Por primera vez en semanas, me sentía vivo, impulsado por un propósito, por oscuro que pudiera ser. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la emoción inicial comenzó a desvanecerse, dejando un amargo regusto. ¿Era realmente este laberinto de mentiras y venganza el camino que quería seguir? Cada paso adelante parecía arrastrarme más hacia la oscuridad, alejándome de la luz de la redención. La red enmarañada de traición, amor y venganza me había atrapado por completo, dejándome preguntándome si había alguna escapatoria. ¿O me había vuelto demasiado enredado? Si pudiera decirte que los momentos que nos definen suelen ser nuestros más tranquilos, ¿me creerías? Es en la quietud después de la tormenta donde encontramos quienes somos realmente, despojados de pretensiones. Sentado aquí, en los restos de lo que solía ser nuestro santuario, encuentro una perversa claridad en medio de los escombros de mi vida. Este viaje, desde el amor hasta la traición y la desesperación, ha sido como navegar por un laberinto sin un mapa. Pero ahora, en el crepúsculo de mi angustia, comienzan a surgir caminos. No caminos de venganza, como una vez busqué, sino senderos que conducen hacia algo mucho más desafiante, el perdón y el autodescubrimiento. Perdón. La palabra sabe a extraño en mi lengua, un concepto que había descartado junto con los pedazos destrozados de mi confianza. Sin embargo, aquí estoy, contemplando su dulzura amarga. No se trata de absolver sus pecados, ni de olvidar las cicatrices grabadas profundamente en mi corazón. Se trata de liberar el peso que ha anclado mi alma a las profundidades más oscuras, impidiéndome avanzar. Estaba ahogándome en mi propia rabia, te confieso, como si estuviera revelando una verdad oculta incluso para mí mismo. Cegado por la necesidad de hacerla sentir el dolor que me infligió. ¿Pero qué propósito sirve? La vendetta que alimenté, se alimentó de mi espíritu, dejándome más vacío con cada día que pasaba. Y luego estoy yo, el hombre en el espejo, un extraño con ojos familiares. El descenso hacia la desesperación me despojó hasta el núcleo, obligándome a enfrentar las partes más crudas de mi ser. En el silencio de nuestro hogar vacío, finalmente escuché los susurros de mi propio corazón, revelando verdades que había enterrado bajo capas de negación y orgullo. Me perdí amándola, y aún más odiándola, admito, una realización que no llega como una epifanía sino como un sombrío reconocimiento de mi papel en nuestra trágica sinfonía. ¿Fue mi amor demasiado posesivo, mi confianza demasiado frágil? ¿Mi silencio en momentos de duda sembró las semillas de nuestro deshacer? Los diálogos que repito en mi mente, las discusiones que tuvimos y las que deberíamos haber tenido, pintan un cuadro complejo de dos personas perdidas en un baile del que ninguno conocía los pasos. Fuimos imperfectos, reflexiono, no con amargura, sino con una aceptación recién encontrada de nuestras imperfecciones humanas. Y así, me encuentro en una encrucijada, no de camino sino de perspectivas. A un lado yace el pasado, una tierra de que hubiera pasado y podría haber sido, un lugar donde el resentimiento fermenta como una herida abierta. Al otro lado, el futuro incierto, un lienzo en blanco extendido bajo cielos tormentosos, intimidante pero rebosante de potencial. La decisión es solo mía. ¿Me aferro a los restos, o forjo una nueva identidad a partir de las ruinas? La venganza que una vez me consumió no tiene lugar en este nuevo capítulo. Es hora de reconstruir, no por ella, no como testimonio de nuestro amor perdido, sino por mí mismo. Mientras me decido a adentrarme en lo desconocido, dejo atrás la red enmarañada de nuestra historia compartida, llevando conmigo las lecciones grabadas en mi alma. No se trata de olvidar, susurro al vacío, sino de aprender, crecer y, eventualmente, sanar. El viaje que tengo por delante es solo mío, un camino forjado por reflexiones y resoluciones, una búsqueda no de venganza sino de paz. Y quizás, con el tiempo, descubriré que las heridas más profundas pueden sanar, no con el bálsamo de las disculpas de otros, sino con la fuerza encontrada en nuestros propios corazones para perdonar, aceptar y, en última instancia, dejar ir. Seguir adelante. Suena tan simple, ¿verdad? Solo 2 palabras, un concepto predicado por innumerables amigos, libros de autoayuda y búsquedas en Internet en las noches tardías. Sin embargo, aquí estoy, diciéndote, no es para nada simple.
Es una batalla, una luchada en las horas silenciosas de la noche, en medio de habitaciones llenas donde la risa suena hueca, en los momentos de quietud cuando los recuerdos irrumpen como tormentas no invitadas. He llegado a entender que seguir adelante no se trata de borrar el pasado, se trata de aceptarlo como parte de mí, un capítulo en mi historia que, para bien o para mal, ha moldeado quién soy. La realización no llegó fácilmente. Nació de innumerables noches mirando el techo, días perdidos en la neblina de mis pensamientos y el implacable paso del tiempo que cura todas las heridas, pero deja cicatrices igualmente. Pensé que necesitaba su perdón para seguir adelante. Me encuentro confesando, no solo a ti sino a mi propia reflexión, un hombre cambiado por las pruebas del amor y la pérdida. Pero la verdad era que necesitaba perdonarme a mí mismo. Por el odio que me consumía, por la culpa que había puesto sobre mis propios hombros, por el amor que no pude salvar. Las conversaciones que he tenido desde entonces, con amigos, familiares, incluso extraños, han adquirido una nueva profundidad. Ya no son intercambios disfrazados de pretensiones o el baile superficial de las cortesías sociales. Son reales, crudas, un reflejo de la honestidad que he sido obligado a abrazar dentro de mí mismo. No estoy bien, se convirtió en un mantra, no de derrota, sino de aceptación. Está bien no estar bien. Seguir adelante, para mí, no fue encontrar a alguien nuevo o sumergirme en distracciones. Explico, cada palabra medida, el producto de la introspección. Fue redescubrir quién era antes del dolor, quién soy ahora a causa de él y quién quiero ser en el futuro. Ese viaje de autodescubrimiento no estuvo marcado por grandes epifanías, sino por pequeños, casi imperceptibles pasos hacia la curación. El vacío que una vez se sentía tan abrumador comenzó a llenarse, no con la presencia de otro, sino con nuevas pasiones, intereses y actividades que una vez dejé de lado por amor. Libros no leídos, pasatiempos descuidados, sueños aplazados, todo esperando por mí al otro lado de la desesperación. Los diálogos con mi pasado se volvieron menos frecuentes, las voces del arrepentimiento y los que hubiera pasado desvaneciéndose en el fondo. En su lugar, surgieron nuevas conversaciones, conmigo mismo, con el futuro. ¿Qué quiero? ¿Quién quiero ser? Estas preguntas, una vez ahogadas por la cacofonía de mi desamor, ahora me guían. El ritmo de mi recuperación se aceleró no con el abandono imprudente de mi pasado, sino con el abrazo cuidadoso y deliberado de mi futuro. Pasos cortos y determinados reemplazaron el deambular sin rumbo de mis primeros días de desesperación. Cada día, un poco más lejos de las sombras de ayer, un poco más cerca de la luz de mañana. Y luego, estabas tú. No un reemplazo de lo que se perdió, sino un testimonio de lo que se puede encontrar cuando no estás buscando, una conexión forjada no a partir de los restos de un corazón roto, sino de la integridad de estar listo para abrirlo una vez más. Seguir adelante no es olvidar, con amigos, risa tirando de las comisuras de mis labios, un signo de curación que durante mucho tiempo parecía imposible. Es permitirse recordar sin dolor, mirar atrás sin arrepentimiento y avanzar sin miedo. Así que aquí estoy, parado en el umbral de un nuevo capítulo, no escrito por rencor, venganza o tristeza, sino por esperanza, crecimiento y la tranquila fortaleza que proviene de sobrevivir a la tormenta. Seguir adelante, he aprendido, no es un fin. Es un comienzo, una oportunidad para construir de nuevo sobre los cimientos de lo que fue, con la sabiduría de lo que es y los sueños de lo que podría ser. Y para ti, mi confidente invisible, te digo esto, seguir adelante es posible, no como una traición a tu pasado, sino como una promesa contigo mismo, un voto de vivir, de amar y de nunca perder de vista la luz, incluso en las noches más oscuras.